Comunidad de Relatos de la Noche, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en otra edición de este programa. En esta ocasión publicando en viernes, pero ya saben que seguimos buscando el mejor día para publicar entre semana, además de los relatos del domingo. Así que díganos en un comentario qué días les gustaría que aparecieran nuevos videos. Vamos a la historia de hoy que compartió Marco Carmona Alighieri en el grupo de Facebook de la comunidad, entrando él con una gran historia. Un abrazo, Marco, muchas gracias por la confianza y ustedes recuerden que están escuchando Relatos de la Noche. Muy buenas noches. Soy nuevo en la comunidad y a modo de presentación me encantaría contarles alguna historia. Afortunada o desafortunadamente, tengo muchas de ellas, pero esta noche me decidí por una que no es mía. Esta historia me la relató mi padre una noche como esta, pero de hace ya 15 años cuando, mientras estaba parado en la ventana que mira al patio trasero de la casa en la que vivíamos por aquel entonces, y cuando, ahogado por la lluvia, se escuchaba lo que parecía ser el llanto de un niño. Ese día, él se acercó a mí y poniendo su mano en mi hombro, comenzó a relatar. Le sucedió a mi abuelo, al que le encargaban cuidar de las tierras de mi bisabuelo. Tarea importante sobre todo en temporada de lluvias, esa que siempre trae consigo inundaciones en las tierras colindantes al río Papaloapan, en el estado de Veracruz, en México. Como es aún habitual, los ganaderos rentan tierras en zonas altas para resguardar el ganado y no sufrir pérdidas por las inundaciones. Normalmente son travesías largas para los animales y cansadas, las cuales empiezan a muy temprana hora de la madrugada y no terminan hasta ya muy entrada la noche del día siguiente. En una de esas ocasiones, cuando mi abuelo tenía 16 años de edad, él, 2 ayudantes del rancho de mi bisabuelo y una mula de carga, habían realizado dicha travesía y acababan de resguardar el ganado en la pradera de renta. Mientras se terminaba con el conteo final y demás papeleos, mi abuelo dejó que los demás ayudantes se adelantaran, ya que al parecer se desviarían un poco por un encargo de mi bisabuelo. Ya de regreso, a mi abuelo, a su caballo y a la mula, los alcanzó la noche. Tan solo faltando un par de horas para llegar a casa, algo llamó su atención. Era el llanto de un bebé. Ya reinaba la oscuridad de la noche, y aunque era relativamente común encontrarse alguna familia que viajaba ligero de un rancho a otro por esa vereda, a él, ese sonido lo puso muy nervioso. Dice mi padre que el primer pensamiento del abuelo fue que quizás a alguna de esas familias las podría haber asaltado un grupo de cuatreros, y después de haberles robado y matado a los padres, habrían abandonado al bebé dejándolo ahí a su suerte. Así que, desenfundando su revólver, bajó del caballo y siguió en silencio el llanto, solo para darse cuenta que provenía de adentro de un matorral de espinas filosas, conocidas como cuernos de toro. Allí estaba el bebé, envuelto en una piel de vaca a modo de frazada. Rápidamente buscó su machete y con mucho cuidado despejó el matorral. Sacó al bebé entonces para calmarlo y subirlo a su caballo. Ató a la mula a la silla de montar y con mucha precaución puso al bebé en la parte de atrás, en el espacio que se forma entre la silla y la espalda del jinete. Ya de nuevo camino a casa, podía sentir la respiración y el peso del pequeño en su espalda. Se había quedado dormido. Según el abuelo, al haber avanzado por ahí de una media hora, comenzó a sentir una presión en su espalda, haciéndose mayor poco a poco, como si el peso del bebé gradualmente fuera en aumento. Los primeros minutos no le dio importancia pensando que era solamente el cansancio y el sueño que sentía. Quizás porque fue lento o tal vez fue que estaba tan concentrado en el camino que no notó que ahora el peso que sentía apoyándose sobre su espalda era el de un hombre adulto, presionando contra él, haciendo que incluso arqueara su columna hacia adelante.
El aliento de su respiración nublaba su vista y sus manos ya titiritaban de frío. Se sintió paralizado. Tal vez era el miedo al darse cuenta de que lo que había rescatado de entre el matorral de espinas no era nada bueno. De repente algo rompió su parálisis. Un pequeño golpe casi imperceptible contra el talón de su bota. Así que girando ligeramente, tal vez como no queriendo ver en realidad, tal vez deseando que fuera solo una hebilla de su gastada silla que se había aflojado y se columpiaba con el caminar del caballo, miró. Nada más lejos de la realidad. En vez de eso, lo que vio fue, y quizás sea difícil de imaginar, vio lo que parecía ser la pata de una garza con los dedos largos y las uñas de un color negro podrido. E inmediatamente una risa gruesa, húmeda, burlona, seguida de una mano de 3 largos, robustos y peludos dedos que se deslizaban por encima de su hombro hasta su pecho, hundiendo apenas la yema de sus dedos sobre su piel a través de la camisa de tela de manta de mi abuelo. Mi viejo cuenta que en esos momentos todo el miedo que su padre sentía se convirtió en ira, y de un solo movimiento y sin ni siquiera pensarlo giró su cadera hacia la izquierda y con su codo dio un golpe macizo sobre el rostro de esa cosa, haciéndola caer al suelo. Desenfundó lo más rápido que pudo su arma, apuntó y pudo notar que esa criatura gimió. Se retorció y se arrastró quedando sobre sus 4 extremidades, en una posición donde sus ya dislocadas patas se contorsionaban de forma que a mi abuelo le hacía recordar a una araña. Ahí, inmóvil, parecía lista para saltar hacia él y derribarlo de su caballo. No le quitaba los ojos de encima. Mi abuelo sabía que si intentaba escapar, esa cosa sin duda lo perseguiría, y no estaba seguro que su cansado caballo pudiera cabalgar lo suficientemente rápido. Entonces disparó, dándole a la criatura y haciendo que de ella saliera un sonido de alarido, y luego, de un salto, se metiera en un zacatal alto que estaba detrás suyo. Sin ni siquiera temblarle la mano a mi abuelo, continuó apuntando con el dedo en el gatillo, apuntando ese par de puntos rojos como brasas de cigarros que despacio se movían entre la hierba alta que lo acechaba. Y entonces lo escuchó de nuevo. Ese llanto de recién nacido, haciéndolo sonar cada vez más lastimoso hasta que logró que un escalofrío recorriera su nuca y su sangre se helara. La mula estaba muy nerviosa, se tironeaba y golpeaba el suelo con sus pezuñas. Tal vez eso fue lo que hizo que llamara la atención de esa cosa, que por primera vez quitaba los ojos de mi abuelo y sin demora se abalanzó sobre la mula. Al momento que la criatura cayó sobre el lomo del animal, casi al mismo tiempo, el viejo soltó la cuerda que seguía enganchada a su silla y sin mirar, echó a correr a su caballo. Nunca miró atrás. El camino estaba lleno de ramas de árboles a la altura de su cabeza y necesitaba de toda su atención. No dejó de azotar a su caballo para que no aflojara el paso y lo hizo correr a todo galope el resto del camino. Ya faltando un par de kilómetros, mi abuelo comenzó a disparar al aire. Según cuenta mi padre, que lo hizo para alertar a la gente del rancho, los cuales de inmediato montaron y se lanzaron a alcanzarlo, todos armados. Cuando mi abuelo vio al grupo de hombres acercarse a la distancia, un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba seguro que el demonio lo estaba siguiendo de cerca. El grupo de hombres y mi bisabuelo, al ver que mi abuelo salía de entre los árboles a toda velocidad, se detuvieron, desmontaron y sin ni siquiera preguntar, apuntaron sus rifles y pistolas hacia el monte que ese cansado caballo había dejado atrás. En cuanto mi abuelo los alcanzó, sin decir una palabra desmontó, tomó un rifle que estaba atado a la silla de montar de su padre y apuntó igual que los demás. Hubo unos segundos de silencio absoluto. Parecía que cada sonido en el monte
se había apagado de repente. Y entonces Manuel, uno de los trabajadores más viejos, bajó el arma y dirigiéndose hacia mi bisabuelo dijo: patrón, es un bebé, está llorando allí en el monte. Mi bisabuelo, sin dejar de apuntar, observó a su hijo, vio su cara, una cara de terror puro, y dijo: no es un niño. Entendiendo de inmediato, Manuel rápidamente se persignó, arrancó su escapulario y lo apoyó contra su propio rifle. Despacio y siempre pendientes de la retaguardia, regresaron al rancho, prendieron hogueras y montaron guardias el resto de la noche. La mañana siguiente, un total de 6 hombres, incluyendo a mi abuelo, fueron al lugar donde ocurrió el incidente y encontraron los restos de la mula desmembrada. Sus entrañas estaban regadas por doquier, incluso en los árboles. Se percataron de 2 peculiaridades: una, que no había sangre, y 2, que las heridas estaban como carbonizadas. Contaba también mi abuela que incluso ya mayor, el abuelo siguió sintiéndose culpable por las marcas de azote que le dejó a su caballo favorito. Pero dice que incluso él no estaba seguro que entre todas esas marcas, las más profundas se las hubiera hecho él. Esa fue la historia que mi padre me contó. Una noche como esta, ya hace 15 años, parado en la ventana que mira al patio trasero de la casa, aquella casa en que vivíamos. La historia que me contó cuando, ahogado por la lluvia, se escuchaba lo que parecía ser el llanto de un niño. Comunidad, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de este relato. Síganme en Twitter, @upolch. Síganos en Facebook porque va a haber contenido exclusivo para esa plataforma, ya lo estarán viendo. Y claro, únanse al grupo de la comunidad también por allá por Facebook. Nos escuchamos el próximo domingo en una nueva edición de Relatos de la Noche.